Bien, hermanos, mi hermano David me ha pedido que dé lectura a los pasajes que él va a exponer en esta mañana, así que lo invito al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer hasta el capítulo 2 y posteriormente mi hermano David queda con la reunión. Dice así su palabra: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y sus votos. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino,
Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del munadar exalta al menesteroso, para hacer sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pasar a escucharla, a meditar en ella y descubrir, Señor, una mañana más lo que tú tienes que decirnos a nuestras vidas, lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados en esta mañana, en esto, en escuchar, en entender que tú eres Jehová, que tú, Señor, haces misericordia, justicia y juicio en el mundo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra, dirige a nuestro hermano, dale tu gracia, sazone, Señor, sus palabras con sal, para que la iglesia presente pueda ser edificada en tu palabra. Todo esto te lo agradecemos y pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Vamos viendo, bueno, todos vimos esta historia, que era una mujer que estaba muy angustiada porque no tenía hijos. No estaba triste. Dice el versículo 5, y aquí entendemos la problemática que presenta el Señor. Dice: pero Ana, el marido, cuando bajaba, normalmente su marido era se puede hacer un poquito más de introducción de los personajes que están acá. Tenemos el Cana, su nombre significa Dios creó. Él era de la tribu de Leví, de los coabites, los de Coab, que eran los que tenían a cargo ¿cómo se llama? El tabernáculo, el arca del testimonio en el tabernáculo. Y era un hombre muy fiel que continuamente venía, según estaba establecido por Dios, a Jerusalén, venía desde el monte de Efraín a adorar con toda su familia. Bueno, también tenemos por otro lado, tenemos a Penina. Los nombres significan mucho. Penina significa, bueno, tiene algunos significados, entre ellos significa mujer con abundante con abundante cabello. Su nombre también significa coral o perla también, porque coral es algo muy hermoso, pero es algo de poca utilidad realmente, aunque es algo muy hermoso. Esta mujer Penina era la rival de Ana, que la entristecía, tenía hijos, y ella constantemente la
la hería, ¿ya? Y bueno, su nombre lo dice, como el coral es hermoso, pero de poca utilidad. Penina tenía mucho fruto, tenía muchos hijos, y por todo ella debía haber sido muy amada por su esposo. Sin embargo no era así, y su esposo amaba a Ana. El nombre de Ana también es muy importante. ¿Quién sabe qué significa Ana? Aquí tenemos hermanas que se llaman Ana. ¿Qué significa Ana? Bueno, cuando ustedes llamen a la hermana Ana, díganle, hermana Gracia, ven. Y están diciéndole Ana. Ana significa, es un nombre muy bonito, significa gracia, que es lo único que Ana tenía. Eso es lo único que tenía Ana, ella. Tenía la gracia de Dios. No tenía hijos. Bueno, al menos su marido la amaba. Y es una mujer que supo aferrarse a Dios en tiempos difíciles. ¿No les suena familiar? Los tiempos difíciles, tiempos de crisis. ¿Quién es el que triunfa? Por supuesto, el más espiritual, el más fuerte, el que se la sabe toda. Por supuesto que no. ¿Quién es el que triunfa? El más débil, el más impotente, pero que tiene la gracia que tuvo Ana de aferrarse a Dios en su problema, en su tribulación. Y bueno, con esta breve introducción de nombres, que algo ya nos identifican de la historia, tenemos que el Cana era un hombre muy piadoso, como dijimos, y venía normalmente al templo de Dios a orar con su familia, y él venía por un sentido espiritual. Uno va por un sentido espiritual a la iglesia, a la casa de Dios a orar, y el propósito de él era un propósito espiritual, pero ese propósito espiritual era frustrado constantemente por el problema que había entre sus dos esposas. Era frustrado constantemente por los llantos de Ana. Y podemos decir que Ana, la gran madre de Israel, era una mujer común, pero no solamente era una mujer común. Era una mujer que tenía mucho que desear de ella. No era una mujer buena. No era una mujer noble. No era una mujer ejemplar. Al contrario. Ella era la que hacía los shows cuando iban, por decirlo así, cuando van a la iglesia. Ella era la que impedía la adoración, que Dios entrara en el hogar. Esa era Ana. Es muy interesante el perfil que se hace de ella en las Escrituras. Nosotros vemos que cuando su esposo espiritualmente venía al templo, ustedes saben que ellos ofrecían un sacrificio que era figura de Cristo. Y una gran figura es que él tomaba de ese sacrificio para comer. Es decir, la gran enseñanza es para alimentarse de Dios. Cristo es verdadera comida, Él es verdadera bebida, dice la Biblia. Que no come mi carne. La Biblia del Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Cana iba al templo a alimentarse de Dios. Y él quería alimentar toda su familia con Cristo. Y Ana le hacía el show. Claro, todo venía de mucho más atrás. Digamos, había una crisis en el hogar del Cana. Y al final, como todas las crisis, caen en la parte espiritual. Entonces, el Cana amaba a Ana y le daba a ella una parte especial de las bendiciones de Dios. Dice el versículo 5, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que podemos ver el perfil de la Biblia que nos dice que Ana era una mujer bendecida porque era una mujer amada. Tenía el amor de su esposo. Su esposo
siempre intentaba darle la parte espiritual más grande a ella. Él le daba toda su familia, su parte, pero a Ana le daba una parte escogida quizás porque la veía tan triste. Elcana se daba cuenta que su esposa necesitaba de Dios. Y lejos de enojarse con ella por los shows que le hacía, de las cosas espirituales, porque es frustrante cuando la esposa apaga a un hombre de Dios con su carácter, con sus cosas, su enojo, sus cosas, apaga la espiritualidad del hogar, es frustrante, porque su esposa más la amaba. ¿Ya? Y ella era amada, muy importante, ella era amada por lo que ella era. Y ese es el verdadero amor. Nosotros no debemos amar a nuestra esposa porque nos dan hijos, porque son buenas esposas, que cocinan bien, todas esas cosas son excelentes. Pero yo no tengo que amar a mi esposa por eso. Dios nos manda a amar a nuestras esposas por lo que ellas son. Y mientras más metan la pata, más tenemos que amarla, pues, hermano. ¿Qué quiere que le digamos? Ana tenía ese privilegio. Era una mujer amada. Entonces, Ana, ¿tenía o no tenía bendiciones? Claro que tenía bendiciones, ¿ya? Pero, como dice la Biblia, Dios era el que no la había. Ahí estaba la madre del Cordero, del perfil de Ana. Dios no la había concedido, por alguna razón, en su omnisciencia. Por eso dice el versículo 6, su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso era que Dios no le había permitido. Así que, bueno, era una mujer amada de ella, era una mujer bendecida, pero era una mujer que no aceptaba, ella no podía aceptar la voluntad de Dios. ¿No le suena familiar eso? La insatisfacción. Al menor problemita, a veces, bueno, o al problema grande también, nos cegamos y cargamos al final con Dios. ¿No le suena familiar esto? Entonces ella, cuando venían los problemas, no había nada que la contuviera, porque el problema de fondo, que era una mujer insatisfecha. Por eso la Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos, porque es de gran estima el contentamiento acompañado de piedad. Esta mujer era una mujer insatisfecha porque no podía aceptar lo que dice la Biblia, porque Dios dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, cuando ella mostraba un carácter irritante, detrás de la irritación pueden haber muchos problemas. Pueden haber problemas hormonales también, pero también pueden haber problemas de insatisfacción, problemas de falta de contentamiento, o quizás los dos que se juntan. La cosa es que Ana era una mujer irritable. No se fijaba, no suena familiar esa persona que, ay, mira, al día que estamos hablando de la mamá, carguémosle un poquito a la mamá, uy, no digáis nada a mi mamá porque está enojada. Y ahí está la vieja con la cara de pago allá dentro de la casa. Es triste eso. Pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, en el caso de Ana, había una intolerancia a la voluntad de Dios. ¿Y tú, querida hermana? ¿Tú, querido hermano? ¿Tú toleras la voluntad de Dios, la mano de Dios en tu vida? ¿O tú crees que tiene dos, o estás exigiendo los derechos humanos a Dios? Señor, mira, yo soy tu criatura, por lo tanto tú no me has dado esto, Señor. Bueno, esa fue la actitud de Ana. Y eso la llevó a un carácter. La insatisfacción afecta el carácter. Entonces era una mujer que cualquiera no podía conversar con ella, porque ella siempre salía con una cosa rara ahí, algo iba a decir, iba a echar a perder el ambiente. Quizás todos iban a estar contentos y de repente iba a salir como decimos los chilenos, con la mansa ensalada. Y todo se entristecer. Entonces era una mujer irritada, y entonces además dice que en cuarto lugar ella se enojaba. O sea, le daba lugar al diablo. La Biblia dice, y por ahí se veía, por eso yo decía que todo problema en nuestra vida al final es un problema espiritual. Entonces la Biblia dice, no os airéis o airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, no deis lugar al diablo. Esa mujer, Ana, le abrió la puerta al diablo en su hogar.
Y por eso los shows que había en su casa. Por eso que cuando ese hombre de Dios quería exaltar el nombre de Jehová y llenar a su familia de Cristo, esa mujer bajaba todo el ambiente espiritual. Y al final la verdad espiritual terminaba en tristeza. Terminaba Penina riéndose, jajaja, y Ana llorando. Y todos los hijos tristes, se acabó el viaje, la comida, todo salió un desastre. Satanás ganó la batalla. Versículo 6 estamos leyendo, entonces su rival la irritaba, la enojaba, dice, y la entristecía. Esa era la gran madre de Israel. ¿Qué le parece? Eso a mí me da mucho ánimo de crecer en mi vida espiritual, de no quedarme en mis problemas. Entonces yo pregunto, aunque yo sea un desastre, y hablo por mí, tendré la oportunidad que Dios me levante y que me haga un gran hombre de Dios. Yo pienso que podría hacer. ¿Qué podría hacer? Esta mujer se enojaba, se entristecía. Dice el versículo 7, dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Me irritaba. Y así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Al final, ¿qué es lo que pasó? Se deshizo todo lo espiritual de un plumazo. Ahora, ¿cuál es la razón? Satanás estaba dentro de la familia. Se le había dado lugar al resentimiento, se le había dado lugar a las raíces de amargura, y esa era Ana. Versículo 6 dice, lloraba, termina el versículo 6, lloraba. Versículo 7 dice, no comía, no comía, dice, realmente ella no comía del Dios, no se alimentaba de Dios, no buscaba la parte espiritual, no alimentaba el espíritu. En otras palabras, Ana estaba tan encadenada que no le daba oportunidad a Dios. Ese era el problema de Ana, de fondo, no da. O sea, estaba en un círculo vicioso, constantemente en un desastre, todo un círculo, todo lo mismo. Y entonces no se alimentaba a Dios, por lo tanto le decía, Dios, tú no me puedes ayudar. Esa era la actitud de Ana. Yo no podía ayudarla, porque ella impedía a Dios. Entonces ella despreciaba también todas las cosas espirituales. Así que ya se fijan el círculo. Yo creo que este es un círculo muy familiar. Todos nosotros de una u otra manera somos afectados. Ana no aceptaba la voluntad de Dios en su vida, y esto lo llevaba a otra cadena. Esto le quitaba el contentamiento, le quitaba la satisfacción, le quitaba la alegría, y por lo tanto era un hogar apagado, era un hogar oscuro, con las cortinas cerradas. Por lo cual dice la Biblia que esta mujer tenía un mal hogar, no permitía, todas estas cosas no le permitía ver las bendiciones, porque era una mujer que tenía un gran esposo. Y ella esto no le permitía, y no le daba una visión ni de ver ni las bendiciones ni materiales ni las bendiciones espirituales. No veía ninguna de las dos cosas. Y cuando estamos aquí en un círculo vicioso, hermanos, no podemos ver las bendiciones espirituales, no podemos ver las bendiciones, empezamos a echarle la culpa a todo, y nuestro resentimiento se refleja en nuestro carácter. Somos opacos, no somos afables, no somos amables, ¿ya? Y bueno, ella no podía ver ni las bendiciones materiales ni las bendiciones espirituales. Entonces Ana no podía aceptar la voluntad de Dios. Esto lo hacía una mujer insatisfecha. Esto lo hacía que realmente no disfrutara de las bendiciones
porque no todo era negativo en la vida de ella. Entonces el cuadro se irritaba, se enojaba, se entristecía, lloraba, y lo peor de todo, que cerraba el cuadro diciéndole: eso de la iglesia, de la Biblia no sirve nada, Dios no me ayuda a mí. Le cerró las puertas a Dios. Esa es la gran héroe que nosotros estamos, después de como 3000 años, recordando como una de las más grandes mujeres de Dios en Israel. Veamos el versículo 8 y veamos la parte que podríamos hablar de incentivo, de consejería. Dice, bueno, ya vimos la situación. Dice, Elcana, su marido, le dijo: gracias, porque así se llamaba ella, gracias, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Saben ustedes que en estas 4 preguntas de este esposo podrían haber volúmenes de consejería y de psicología, entre comillas, para ayudar a las personas? El Espíritu Santo guió a este hombre a ganar. Ana era un caso difícil, era un caso cerrado, como es un caso cerrado, porque ella no permitía a Dios, y era un caso constante en la vida de ella, ¿ya? Él hace estas 4 preguntas. La primera, ella tiene que ver con la situación. ¿Por qué llora? En todo caso, consejería, lo primero nosotros vemos lo exterior. ¿Por qué pasó eso? Mira, ¿por qué tienes esto? En otra palabra, ¿por qué tienes esa herida? Yo veo las consecuencias, te veo a ti demacrada, triste, llorosa, te veo con problemas, afligida, etcétera. Entonces lo primero que se apunta, y que el Espíritu Santo apunta hacia nosotros, ya sea a través de un mensaje de la palabra como ahora, a través de una consejería, a través de una hermana, de un hermano, en este caso a través de su esposo, a través de un hijo, de una hija. Dios nos llama a mirar nuestra situación. Dice: ¿por qué lloras? Es decir, lo que a mí me pasa es algo que viene como una cadena. Ya nosotros hemos visto la cadena, porque nosotros, el Espíritu Santo nos muestra con la vida de ella el problema completo. Y lo primero que le pregunta a él, lo más importante, ¿cuál es la pregunta más importante en una consejería? La pregunta más importante en toda consejería es: ¿por qué tú no dejas que Dios sobre tu vida? Porque tú sigues con la misma tonada, siempre lo mismo, y vuelta lo mismo, nunca te levantas, todos los años constantemente esta mujer está. Entonces la pregunta: ¿por qué no dejas que Dios entre en tu vida de una forma eficaz? ¿Por qué no dejas de enojarte, de culpar a la gente? ¿Por qué no dejas de pelear, de irritarte, de luchar contra Dios, en el fondo? Pues en el fondo la luchar contra Dios. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué no comes? Aparentemente lo hizo con mucho amor. Llegó a su corazón, quizás le dijo: mira hasta dónde has llegado, Anita. Esa mujer quizás que yo he conocido y que yo tengo todo, y mira cómo tú estás, nuestro trabajo. ¿Qué te pasa? Tu nombre es gracia. Pero entonces va a lo más importante. ¿Por qué no le entrega tu problema a Dios? Yo no tengo nada contra los psicólogos, no contra los consejeros, ni contra las consejerías pastorales. Todo eso puede ayudar. Pero la gran pregunta es: ¿por qué no vas a Dios? ¿Por qué no dejas que Dios ocupe su lugar? ¿Cuál es el lugar de Dios? Nuestro Padre. Y eso seguramente tocó mucho a Ana. No hay mucho tiempo para ver esto. Y en tercer lugar dice: ¿por qué está afligido tu corazón?
En otras versiones dice, en la New International Version, la versión internacional, dice, ¿por qué está resentido? ¿Por qué está resentida Ana? Gran parte de los problemas nos resienten, nos enferman el corazón. ¿Por qué está resentida? La New Translation Version, la nueva versión traducida, dice, ¿por qué está desanimada? En otras palabras, le está yendo a la madre de su pueblo, mira, tú estás desanimada, tú tienes esto, tú estás resentida, Ana. O sea, la consejería tiene que llevar a la realidad del problema. Primero a decirle, mira, yo no te puedo ayudar, soy tu consejero, no te puedo ayudar, Dios te puede ayudar. Porque tú tienes problemas, tú estás resentido, no le eches la culpa a nada. Enfrenta tu realidad, Anita. Y entonces le dice, tú estás desanimada, tú no tienes ánimo de levantarte. Y entonces después él termina con su consejería mostrándole la bendición. Y lo que ella le dijo fue verdadero. Dice, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Si usted lo mira bien, ella hubiera tenido otra vida, Ana, si hubiera aceptado que esto venía de Dios. Y no era para siempre lo que Dios le había dado a ella. Dios tenía una solución para ella más adelante. Lo que pasa es que no todavía. Y entonces ella, imagínense, mientras la pobre Penina estaba con los niños, ella podía estar disfrutando con su marido, tranquila. Era una mujer amada, pero estaba enredada en cadenas de aflicción, de dolor, de tristeza. La consejería es una motivación, es buscar que la persona reflexione ante sí mismo, reflexione en su problema y reflexione en Dios. Dios es mi única ayuda. Versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Bueno, aquí, ya hemos visto muy brevemente, aquí hay mucho material, pero tenemos que seleccionar porque queremos hablar un poquito de la mamá buena hoy día, ¿ya? Digamos por ahora que Ana era una mujer común, demasiado común, yo diría más abajo que lo común. Ella estaba destinado a quizás a caer en una clínica psicológica llena de problemas. Ella estaba destinada quizás a una vida muy triste, quizás hasta volverse loca. Yo no sé si una mujer puede aguantar toda una vida con tantas situaciones así. Y dice que por dónde partió el tema, al menos por lo que podemos ver por la palabra de Dios. Quizás hay otras cosas que el Espíritu Santo nos ocultó, pero estos sí aparecen, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver acá ahora, después de ver cómo ella fue incentivada, Dios usó a su esposo, pero podría haber usado a otra persona. No usó al sacerdote, porque el sacerdote no era espiritual. Dios a veces no usa a los siervos de la iglesia porque no tiene la confianza, no tiene el espíritu, no pueden ayudar. Pero Dios usó a los maridos, puede usar un amigo, y quizás un mensaje, y quizás una palabra. Bueno, versículo 9, como le digo, se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Y vamos a ver la restauración. Quisiera preguntarle qué fue lo primero que hizo Ana. ¿Cómo el camino que emprende esta madre que se levantó? ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Observemos, voy a leer de nuevo la porción. Después que fue aconsejada por Dios a través de su esposo, dice, muy bien. No hay ninguna restauración sin la persona de Cristo. La comida era el sacrificio, Cristo ofrecido en el altar.
De hecho, el Señor le dio harta comidita por medio del Cana. Pero ella dijo, quizás por primera vez en su vida, dijo, no es psicólogo, no es psiquiatra, no son los amigos. Dios tiene mi solución. Por primera vez quizás le abre la puerta a Dios. Y es la primera vez que se ve que ella no desprecia las cosas santas. No desprecia la porción escogida que le tenía su marido de las cosas espirituales. Entonces se levantó Ana, dice, después que hubo comido y bebido en Silo. Y realmente yo pienso que no hay consejería sin la palabra de Cristo, sin la palabra del Señor. Por eso es que la consejería son fracasos. Siempre los consejeros nos dicen lo que tenemos, pero nunca nos dan la solución. Siempre nos dan una manito, satisfacen nuestro ego y nos dejan ahí con nuestro problema. Pero aquí esta mujer ella comenzó quizás a meditar lo que por años no apreció, y le dio la oportunidad que Dios se revelara en su vida y le dijera, mira Ana, ven a mí, yo soy tu consejero, yo soy tu ayudador, soy tu creador, conozco tu situación, Ana. Y entonces bueno, dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró y lloró abundantemente, versículo 10. Lo otro importante, y esta es una de las cosas que a mí me encanta de Dios, me fascina de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es? ¿Cómo vino Ana delante del Señor? Tal como estaba. ¿Cómo viene? Aquí lo dice. Dice el versículo 10, dice, ella con amargura de alma. ¡Qué falta de respeto! Presentarte a Dios lleno de amargura, de resentimiento y de raíces de maldad. El gran consejero dice, no importa. Ven como estás. Muchos dicen, cuando se les predica el evangelio, bueno, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje este vicio, cuando yo ordene mi vida, bueno, esa es la falsedad, el engaño más grande de Satanás. Cualquiera que me esté escuchando, que me va a escuchar, Dios te llama así como estás en medio de tu problema. Ana estaba sumida en su amargura. Y entonces dice acá, y leo nuevamente, ella con la amargura de alma oró y lloró. Es triste y es lamentable que la oración, algo tan precioso, Dios tenga que usarlo cuando hay problemas. Tenemos problemas en la familia, hoy ahora tenemos que orar. Y no tenemos fuerza a orar cuando hay los problemas si nosotros no nos hemos ejercitado en la presencia de Dios orando siempre. Cae en la oración. Esta mujer, Dios tuvo que usar esos grandes problemas que ella tuvo para que ella fuera Dios. Y lo más grande que hizo en su vida, más grande que el problema que tenía, era que ella tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, un encuentro con el Señor. Es triste por la naturaleza de nuestros corazones, que cuando las cosas están bien, no vamos al Señor, porque tenemos un corazón desagradecido. No estamos constantemente recordando y haciendo memoria de Él. Nos olvidamos de las cosas santas de Dios. Le quitamos importancia a las cosas de Dios. Pues no es así. Quiera Dios que no haya que pasar una gran situación en tu vida, en mi vida, para que seamos hombres y mujeres de oración. Pero Dios ocupó este problema para que Ana orara. ¿Y qué más hizo Ana? Dice, lloró abundantemente. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que tú derramaste tus sentimientos delante del Señor? Y dices, Señor, ya no puedo. Soy una persona inconstante, soy una persona difícil, soy una persona triste. No sé cuál será tu problema. Pero ¿cuándo fue que le dijiste, Señor, y derramaste tu impotencia a Dios? Y dijiste, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme.
Miren lo importante. Bueno, qué lástima que no tengamos más tiempo de comentar estas cosas tan preciosas, pero esta mujer lloró abundantemente. Nosotros somos re fácil para llorarle al amigo, al consejero, y nos quedamos ahí. Pero ¿por qué no vamos a orar a Dios? A llorar a Dios. Esta mujer derramó sus sentimientos en la presencia de Dios, lloró abundantemente delante de Dios, le dio la importancia, no menospreció más a Dios, y fue al templo, ¿verdad? Lo que nunca hizo antes. Bueno, esta mujer oró abundantemente, y otra cosa que es importante, que tenemos que hacernos notar, que hizo algo muy importante. Ana se humilló a la presencia del Señor. No le digo, Señor, no le dijo ella así al Señor. Ella se humilló delante de Dios. Ella se humilló y le oró a Dios diciendo, no te olvides de tu sierva. Si has tenido memoria de mí, Señor, acuérdate. Se humilló, la Biblia dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y ellos se exaltarán. Tu problema no es tu problema es que tú no estás recibiendo el gozo de la presencia de Dios en tu vida. No se está recibiendo la vida de Dios mismo. Dios usó este problema de Ana para que Ana fuera una mujer diferente. Y entonces ella vino a él y se humilló. Se humilló en la presencia del Señor. No fue ya a decirle, Señor, pucha, a la penina nomás le diste hijo, igual que el único cabro chico, ¿y por qué le diste a mi hermano y no me diste? Aparentemente ella dijo, gracias, Señor, por la vida que yo llevaba, por la vida que tú me diste. Perdona porque no supe apreciar. Perdona que mientras tú no me dabas hijo, yo no supe mantenerme en mi lugar. Y mi hijo, aunque era algo bueno, legítimo, pasó a ser una obsesión que me llevó a despreciarte a ti y a estar descontenta contigo. Me robó la felicidad, la seguridad. Probablemente Ana lloró, pero no lloró como el otro llanto que tenía antes. Yo me pregunto, ¿cuántas veces oró Ana antes? ¿Usted cree que esta fue la primera vez que Dios le pidió un hijo a Dios? Yo creo que le pidió un montón de veces. Señor, dame un hijo mío, ya me vine. Yo creo que muchas veces. Pero esta vez ella ora de una manera que Dios escucha. Ella fue tal como estaba el Señor, reconoció su situación, lloró amargamente, abundantemente a Dios, derramó sus sentimientos delante de Dios, se humilló delante de Dios y dijo, Señor, acepto tu voluntad. ¿Hay alguna cosa en tu vida difícil que te haya alejado? Ustedes saben que lo primero que tenemos problemas, lo primero es ¿qué dijo hermana? No le escucho. Bueno, yo lo primero que uno hace es echarle la culpa a Dios y eso se refleja, porque ya no tenemos ese ánimo que teníamos con Dios antes. Nos alejamos. Y creo que debemos hacer lo contrario, acercarnos a Dios. Ahí está nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría. Qué lamentable tiempo se nos ha ido. Pero podemos rescatar otra cosa muy importante, que dice que bueno, ya lo leímos al principio, yo le voy a recordar lo que decía, ¿no? Que ella derramó su corazón y hizo un voto a Jehová, y en su oración buscó la gloria de Dios. Le dijo, Señor, lo que yo quiero, lo quiero para tu gloria. Quiero un hijo ahora, pero que ese hijo sea para ti. Y eso lo hace convertirse en la madre más grande. Se preocupó de la vida espiritual de su hijo. Es triste cuando los padres se preocupan de darle la comida, el vestido, su profesión, que tengan todo, apoyarlos. Triste. O sea, eso no sería triste si fuera acompañado por lo que hizo Ana. Ana se ocupó en primer lugar, no de su profesión, no de su bienestar material. ¿De qué se preocupó en primer lugar? De su vida espiritual. Que mi hijo sea para ti. Quizás por eso ese fue un hombre tan grande de Dios. Dice la Biblia que Dios nunca echó una palabra en tierra que dijo el profeta Samuel. Fue el hombre, fue la bisagra en Israel entre los jueces y los reyes. Pero el secreto estaba en su mamá. Esa mujer común
Bueno, por último, el tiempo se nos acabó. Quisiera decirle que Dios cambió a Ana. Hubo un cambio en la vida de Ana. Cuando Ana estaba orando, ¿se le había solucionado el problema a Ana o no? ¿Ah? No, pues, seguía todo igual. Ahí hasta la avenida. Esta hora está en la canuta, ahora aquí la vea. Elí la mira que está hablando y dice, esta mujer está curada, está ebria. Y le dice, dijere tu vino. Decirle eso a Ana era aprender una dinamita. Era agarrarle la cola al león cuando está comiendo. ¡Ah! Pero mira el cambio que tuvo Ana. ¿Qué fue lo que dijo Ana? No, Señor mío, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Yo estaba orando por la magnitud de la amargura de mi alma, el derramado de mi corazón delante de Dios, y le pedí un hijo para él. Fíjese, la oración la cambió. Cristo la cambió. Y el cambio fue tan grande que no se había solucionado nada del problema. Y ella dice que nunca más, así dice la Biblia, ¿cómo nunca más estuvo qué? Nunca más estuvo triste. Es verdad que más adelante se le cambió la situación, pero el Señor quiere que tengamos fe, aunque no veamos nada en la contestación de nuestras oraciones. Sigamos teniendo fe en Dios, gozándonos en Él. A veces tenemos oraciones largas por años y años y el Señor no contesta nada, pero el Señor es misericordioso, está preocupado. Mira lo que le dijo a Daniel desde el principio de sus oraciones, fue dada la orden. Él quiere que confiemos en Él sin ver milagros. Ana vio su vida igual y Ana no estuvo más triste. El tiempo nos llegó, pero esa mujer, una mujer, yo diría común, y quizás del común para abajo, fue transformada por el poder de Dios. Vino a Dios de una forma correcta. Dios le bendijo, le dio su hijo. Ella se preocupó como madre de las cosas espirituales de su hijo constantemente. Llegó donde el sacerdote y le entregó su hijo y le dijo, este es el hijo por el cual oraba. Fue una mujer agradecida. Podemos ver tantas cosas de ella, pero lo que sí yo podría dejarles esta idea: el Señor transformó su vida. Pregunta: ¿ha cambiado el Señor la vida tuya? ¿Has venido tú con tus aflicciones a Cristo y le has dicho, Señor, yo entiendo que me he alejado de ti? ¿Has venido con tus problemas al Señor y le has dicho, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida? ¿Has visto el cambio que Dios hace en tu vida? ¿Ves la mano del Señor a pesar de tu debilidad? Porque yo creo que tú eres igual que Ana y que yo. A pesar de tu flaqueza, ¿ves la mano de Dios sosteniéndote en su misericordia infinita? Si no lo ves, yo te pido que leas nuevamente este capítulo y lo entiendas. Imites a esta mujer de Dios. Bueno, yo no lo fue, pero quiero decir que el Señor bendiga a las madres, especialmente aquellas que se preocupan del destino eterno de sus hijos. Quisiera, para terminar mi oración, quería hablar un poquito de esa oración de una mamá que va delante del Señor. El Señor le ignora varias veces y Él le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por el demonio. Que Dios bendiga a las mujeres que se preocupan del destino eterno de sus hijos. Oren, madres, sin cesar por sus hijos. Sean grandes madres de Dios, sean la guía de Dios para sus hijos. Y verán, al acercarse al Señor, un cambio en sus vidas. Y tu debilidad más grande puede hacer tu fuerza más grande. Satanás estaba muerto de la risa cuando Elí dijo: tú soy una borracha. Pero Satanás se quedó con la boca abierta de la contestación que le dio. Hermanos, Dios nos cambia. Yo quiero pedirle que algo bien especial, que ustedes no se queden en el pasado
en su relación con los hermanos. Los hermanos también van cambiando cada día. Los hermanos no son los de antes. Nosotros vamos renovándonos de día en día. Y cada día podemos ser mejores. Yo también tengo que renovarme en el poder de Dios. Que el Señor bendiga.